Son las 7:08. Está con nosotros el asambleísta Ramiro Vela, que es miembro de la Comisión de Fiscalización. Le damos la bienvenida y la primera pregunta, que es de cajón. Usted no fue a la sesión solemne de Machala. ¿Y cómo así viene la de Guayaquil? Buenos días, Jimmy. Qué gusto saludarles a ustedes, a los ecuatorianos. Bueno, yo considero que en esta etapa de transición y ante la crisis económica y todo lo demás, creo que la Asamblea debería dedicarse a hacer lo que tiene que hacer en Quito. Ese es mi criterio particular. Además, creo que en el tema de Machala se lo manejó de una manera diferente. Una ciudad que gastó más de $3 millones en eventos públicos. Yo había presentado un proyecto para bajar ese presupuesto que gastan los gobiernos autónomos descentralizados, y cuando revisé a qué íbamos a Machala era solamente un tema festivo, así que decidí no asistir. Hoy acá nos han invitado a Guayaquil y se han incluido otros temas, y además la sesión es ordinaria, así que estamos cumpliendo con lo que dice la norma y hemos decidido venir a Guayaquil. Antes en la entrevista conversábamos que la Comisión de Fiscalización ha convocado a una sesión virtual hoy. ¿A qué hora y qué tema? Ha convocado. He visto la convocatoria a última hora, no sé, como tiene que ser con 24 horas, voy a revisar primero la convocatoria. Hay que decir que tuvimos una convocatoria el viernes, se suspendió la sesión, había la espera de un documento porque hay que recordar que estamos en plena sustanciación del juicio político de la señora canciller, pero la canciller no estaba en el país, entonces envió al embajador y a otro equipo de abogados. Y según la presidenta de la comisión, eso no era lo lógico. Querían que esté la canciller presencial. Entonces, al ya estar en el país, yo no sé si la van a convocar para aquello. Va a ser un juicio atípico. En el caso de Wilman Terán fueron días seguidos de escuchar. En este juicio político, en cambio, va a ser diferente. Al parecer no hay mucha intensidad para que la... porque no hay los votos, a lo mejor. Porque no hay los votos. Jimmy, esto es muy simple. Esto es de votos. En nosotros ya tenían seguro... Tenían ciertos temas que querían hacerlos públicos, querían que el señor Terén esté ahí presente, que exponga, que diga, que ensucie, que lance, todo lo que querían hacer. Acá me parece que no es la misma intención, razón por la cual lo están tomando de otra manera. ¿Y la misma suerte va a correr la ministra Palencia? ¿En qué estado Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Están recibiendo información? ¿En qué etapa está ese? A ver, yo creo que el tema de la canciller pasa porque se nota claramente que hay una intención de sacar cierta información que le hace mal al país. Hay una intención internacional, ¿no? Hay que recordar que estamos en un conflicto que tiene que ser inclusive dilucidado por una corte internacional. Entonces, todo lo que se diga en este juicio político, todo lo que se menciona en el juicio político puede ser utilizado para bien o para mal por personas afuera. Y esto es un tema país. Y en el tema de la ministra, la diferencia es que ahí hay la ministra Palencia. La ministra Palencia, hay una causal diferente, que es el trabajo dentro de la seguridad interna del Ecuador. Hay ciertos comentarios de que en ciertas ciudades sí se ha logrado erradicar, en otras ciudades no, lamentablemente la delincuencia es móvil, y lo que se quiere saber es cómo se ha aplicado el Plan Fénix. Claro, ahora el Plan Fénix se ha aplicado, sí, pero hay una información que recogen los medios en el sentido de que apenas el 22-23% del presupuesto de seguridad se ha ejecutado. ¿Eso le van a preguntar a la ministra Palencia? La causal principal de un juicio político es el incumplimiento de funciones y tiene que ver directamente con el presupuesto también. Porque si se supone que ya tenemos un medio año, ¿sí? Algo de ese presupuesto ya tiene que ser invertido. El problema son los tiempos en el tema gubernamental, ¿no? Los procesos de contratación pública, los procesos de adquisición de ciertos bienes demoran 6, 7 meses. Y como no se da mientras no se pague, mientras no se cumple el contrato, los presupuestos que se quedan ahí. Pero ya esperamos que para esta fecha tengamos ya un poco más de cumplimiento del presupuesto, sobre todo el Ministerio del Interior. Hay que recordar que un ministro fue censurado por no haber cumplido sus presupuestos. El exministro del Interior no había cumplido más allá del 22% en todo un año, en el 2023. Entonces, esperamos que a mitad del 2024 por lo menos hayamos igualado esa cifra para terminar el año con otro presupuesto más aplicable. La ministra Palencia dijo, y hoy día lo pusimos aquí en este medio, que ella no le tenía miedo a los juicios políticos, sino más bien ir a una asamblea a la que en su mayoría no le tiene ningún respeto. ¿Usted escuchó eso? Sí, lo escuché. ¿Qué opina? El problema también de la asamblea es que se adelantan
Porque la lógica diría que un juicio político o cualquier juicio tendría que primero escuchar las pruebas, pues tendríamos que primero revisar el proceso, hacer la sustanciación. Pero resulta que ya hay ciertas tendencias políticas que adelantan qué va a pasar en el juicio. Y de lo que he escuchado, el tema de la ministra Palencia tiene menos posibilidad de salir adelante. De salvarse. De salvarse que es la decir, canciller. que habría los votos para censurarlo. A ver, en el tema de la canciller, el Partido Social Cristiano y Construye han sido muy claros en que no creen que haya la posibilidad de sancionar. No. Mientras que en el tema de la ministra Palencia, estos mismos partidos políticos ya se han pronunciado diciendo que creen que sí hay que revisar el juicio político. Eso creo nos deja dos aristas totalmente diferentes en los dos juicios políticos que vienen, que son el de la canciller, terminado la próxima semana, e inmediatamente iniciado el de la ministra del Interior. Ya, independientemente de que Omar retome este tema, quiero preguntarle algo porque vi un video suyo de un impulso a la ley reformatoria en materia de educación. ¿En qué consiste? Porque he visto que dentro de esa ley reformatoria están temas que tienen que ver con cívica, ética, pero ¿no se supone que eso ya está incorporado al pensum académico? A ver, esto es así. Durante muchos años la ley de educación, la ley orgánica de educación ha recibido algunas variantes, algunas reformatorias, pero no se han aplicado. Al punto que la última reformatoria más bien eliminó la ética, la moral y la cívica de la malla curricular y lo puso algo que se inventaron, la transversalidad. Es decir, que por ahí donde quiera la vamos a meter. Nosotros hemos pedido, o yo he pedido, y esto es un tema ciudadano, yo esto lo planteé hace 4 años como periodista, como ciudadano, porque justamente me gradué en esta materia. Yo me gradué, mi tesis está hecha en cultura ciudadana, tuve el gusto de conocer el caso Medellín y me gradué en el tema. Entonces quise aplicarlo, le presenté a un ministro, me dijo que sí, luego no se aplicó, me dijo que transversalmente. Lo que queremos es que ya esté dentro de la malla. Lo que está haciendo ahorita la ministra, que es parte de mi proyecto, porque yo le presenté a ella el proyecto y qué bueno que lo acogió, está ingresándolo administrativamente. ¿Qué quiere decir? Pero tiene que estar en una ley. Que hoy la ministra dice que sí, lo pongo en la malla, administrativamente viene mañana otro ministro y dice... Y lo retira. Ya no me gusta esto y lo cambio. Y por eso en mi video ratificaba de que parte del proyecto que lo acogió la ministra lo está aplicando ya. Y qué bueno que una idea de un asambleísta haya sido aceptada por el Ejecutivo, pero corremos el riesgo que venga otro ministro, ideas diferentes que ya nos ha pasado y cambie. Lo que queremos es que vaya dentro de la ley. ¿Puede nuevamente condensar cuál es el proyecto, cuál es la motivación, claro, la carga, el pensum como tal? Bueno, lo primero es el momento que vivimos, una falta total de valores, de ética, de moral, un desconocimiento total de lo que es educación vial, la cantidad de accidentes, la cantidad de muertos que tenemos. Y no sé si ustedes sabían que el indicador, sobre todo en la sierra, más que en la costa, es que los que más mueren son niños y jóvenes. Porque lamentablemente la falta de cultura de los padres, de quienes están conduciendo el vehículo, hace que ellos sean las víctimas. Muchas veces por exceso de velocidad. Ayer veía un accidente acá en la costa, donde un vehículo se estrella contra un camión. El señor que manejaba, un señor ya adulto, a alta velocidad, pero mató a 3 niños. Los 3 niños murieron. El problema del exceso de velocidad es exceso de velocidad. Pero ya aún así hay gente que quiere eliminar los radares, ¿no? Es inentendible. Sí, ¿no? Miriam Bato. Pero dígale a su compañero de bancada, pues dígale a Adrián, que él está en una campaña bien yo fuerte contra los radares. Yo hablé con Adrián, pero revisé. Adrián no quiere eliminar los autorradares, ni los sensores. Adrián lo que quiere fiscalizar es cómo se han adjudicado esos autorradares. Y ahí le voy a dar la razón. Por ejemplo, yo vi el tema de una concesión donde era ilógico. Usted no puede generalizar una carretera de la costa con una carretera de la sierra de primer nivel, de segundo nivel. Se adjudicó todo al montón, ahí a donde vaya. Lo que hay que hacer es un buen proceso de adjudicación y que tenga como beneficiario a las entidades públicas, no solamente a la entidad privada que invierte. Entonces no hay que eliminar los radares, lo que hay es regular y controlar. Perfecto. Ahora, volviendo al tema, entonces usted habla sobre, educación vial, educación cívica. 5 temas. 5 temas. Primero, crear la materia de cultura ciudadana. Ok. ¿Sí? Ingresarla dentro de la malla, ya para no decirlo hoy sí, mañana no. Segundo, ahí entra ética, que ya la ministra lo está aplicando, cívica, moral, valores, educación vial y educación de género, para evitar la violencia de género. Ya le van a saltar feísimo. Nos han saltado ya, nos han dicho de todo, pero resulta... Agenda 2030, globalistas, le van a decir de todo. Resulta que de los casos más graves que el Ministerio de Educación, muchos ni siquiera se lo maxifican, son el bullying.
Hombres y mujeres agredidos dentro de las escuelas. Para eso hay que educarlos desde el primer nivel. Y estoy proponiendo que sea todo esto en el nivel básico. Para que los niños y los jóvenes que no han podido tener eso en casa, alguien me decía ya en la comisión, pero eso viene de casa. Pero si no lo ha podido hacer en la casa, el Estado tiene la responsabilidad de crear buenos ciudadanos. ¿Por qué? Porque así evitamos lo que tenemos hoy por hoy en actualidad, la falta total de respeto y de valores. Perfecto, claro, pero hay que tener claro que te pueden dar mucha cívica, pero el hambre mata a veces. Sí, el hambre mata. Sí. El hambre mata. Es que no hay una solución individual. Claro, esto es como la seguridad. Yo puedo hoy atacar Manta, puedo atacar la inseguridad de Esmeraldas, puedo atacar la inseguridad de Durán, pero si no tengo el complemento, oportunidad de trabajo, si no tengo buena educación, si no tengo salud, voy a tener la necesidad de buscar por otro lado. Entonces, tiene que ser estructural, no solamente combativa, tiene que ser preventiva. Mi proyecto es 100% lo que dice la Constitución. ¿Cuál es el problema de la Asamblea? Cambiamos un montón de leyes, pero todas son combativas, todas son sancionadoras. Necesitamos proyectos que puedan proponer y prevenir. Lo mismo pasa en la salud. No podemos seguir manteniendo una cantidad de tratamientos de enfermedad para poder tratar de salvar la vida de los ciudadanos cuando podemos prevenirlos. Y esa es la intención. Ahora, asambleísta, volviendo al tema de los juicios políticos, con respecto al tema de, ya vamos a hablar sobre la canciller, sobre la ministra Palencia. ¿Usted conoce el Plan Fénix? A ver, hemos sabido que ha habido reuniones reservadas entre el gobierno y los asambleístas por temas, obviamente por seguridad. ¿Usted lo conoce? Yo conozco 3 fases del Plan Fénix. No lo diga, pero por lo menos díganos alguna señal, porque los ecuatorianos no lo conocen. Es que yo sí tengo que decirlo, porque hay muchos que dicen, yo lo he visto, pero no puedo hablar. Yo voy a hablar de lo que vi. Vi un plan general donde se hablaba de una estructura, combate al narcotráfico, donde se hablaba de indicadores de qué ciudades estaban en rojo y qué ciudades ya estaban prácticamente tomadas por el narcotráfico. Hablamos de Manta, hablamos de Esmeraldas, hablamos de Durán, ciudades, o sea, no estoy inventándome el agua tibia. Ahora, esto yo lo vi hace 7 meses. O sea, habíamos visto este proyecto. El proyecto iba desde, primero, controlar las cárceles. ¿Por qué? Porque desde las cárceles salía absolutamente toda la organización delictiva. Prácticamente las cárceles eran los cuarteles de mando de la delincuencia. Se ordenaban hasta asesinatos de las cárceles. No. Absolutamente todo. Es que las cárceles tenían todas las ventajas. Tenían entrada y salida de ciertos delincuentes, tenían entrada y salida de personas a visitar a esos privados de libertad, tenían conexión total. Miren, aquí estamos con pantalla, con wifi, allá era igual. Habían verdaderos hoteles dentro de ciertas cárceles. Ahí empezaba el Plan Fénix. Segundo, contrarrestar directamente la falta de acción, no porque no hayan querido la policía, sino porque los recursos, primero humanos y luego tecnológicos y armamento, no las tenía la policía. Por eso la necesidad de que los militares ayuden. Esa parte del Plan Fénix yo la vi cuando me la presentaron y he visto que se ha aplicado. Y la segunda parte del Plan Fénix tenía directamente vinculancia al tema jurídico. Porque ¿de qué sirve que la policía y el ejército trabajen si luego los jueces les dan la libertad o luego los jueces no lo combaten? Entonces, con las reformas, primero se iban a aplicar por la Asamblea, no sé si por tiempos lo hubiéramos alcanzado, por eso yo apoyé la consulta popular, porque la Asamblea un día tiene una mayoría y otro día tiene otra mayoría, y peor antes electoral. Muchos decían, no hagamos la consulta popular porque la Asamblea lo puede hacer desde ir. ¿Y qué tal si no nos ponemos de acuerdo? Está confirmado que no nos podemos poner de acuerdo. ¿Fue ADN el que bloqueó la aprobación del paquete de reformas al COIP antes de la consulta popular? No, no es así. Sí. A ver, yo le voy a decir algo. Yo fui un proponente de algunas reformas al COIP. No, ojo, era un paquete que ya venía desde el periodo pasado y que estaba listecito para aprobarse, y fue ADN que dijo no, porque después me tumbas la consulta popular. Ya, yo le voy a decir algo. No dijimos no por eso. Primero, además bueno, no fue usted, se lo puedo asegurar. Además que yo voté a favor. Hubo asambleístas de ADN que dijeron no, porque eso tiene la intención de tumbarnos la consulta popular. Yo le voy a decir por qué estuve de acuerdo, pese a que voté a favor, porque yo incluí 3 observaciones. Porque faltando 4 días para el informe final, meten 2 temas. Y usted, Jimmy, lo recordará. Primero, el revisar todas las sentencias. Lo meten dentro del Código Integral Penal, y que ya no sean organizaciones jurídicas, sino hasta la OEA podía revisar alguna sanción. Eso buscaba dar la salida a revisar alguna sentencia. La otra, el tema
de los acuerdos internacionales. Es decir, se metieron de ese paquete del Código Integral Penal, que habían cosas positivísimas, 2 o 3 temas complicados. ¿Que se las podía dejar a un lado? No se las podía dejar a un lado. ¿Por qué? Porque el único que puede definir cómo se vota es el proponente. Entonces, se puede votar en bloque. Hay 2 maneras de votar dentro de la Asamblea. Usted puede votar por toda la ley, o puede sugerir que se vote por bloques y dejar algún articulado a un lado, el más complicado, para votarlo solito. No se aceptó. ¿Qué se hizo? Se dividió la votación del COIB en 2 bloques, pero dejando lo negativo acá y la revisión. Por ejemplo, pedían que se abra todas las investigaciones de Fiscalía para que los asambleístas conozcamos primero lo que está investigando Fiscalía. Es decir, todo lo bueno de esa del COIB estaba con algo que no era bueno para el país. Y en cada bloque estaba eso. Por eso se bloqueó. No le voy a quitar la razón en algo a usted, porque sería ser ilógico. Pero la consulta que hizo ratificó primero el deseo de los ecuatorianos. Y segundo, está complementando el trabajo de la policía y el ejército para que los jueces ya no tengan el pretexto de decir, me falta esto, me falta esto otro. Un ejemplo muy claro. Delincuentes con 10, 12, 14 años de prisión salían a los 7, a los 8. Hoy no. Con la nueva reforma al Código Integral Penal, narcotráfico, violencia, sicariato, me parece que también lavado de activos, ya no tiene. Tiene que cumplir 100% la pena en los reclusorios en nivel 1, es decir, sin ningún tipo de beneficios. Hay ciertos abogados que dicen que se ha caído en el populismo penal en ese aspecto. ¿Usted lo cree? Dígale a un ciudadano en la calle que ha perdido una familia por sicariato, que ha perdido un familiar, que ha sido asaltado 5 o 6 veces. Dígale a un ciudadano que tiene un hijo muriendo por la drogadicción y hace lo que sea por meterse la droga, de que hay populismo penal. Estos delincuentes tienen que estar no 25 años como ahora la nueva reforma a la ley, tienen que estar 30 años y por mí de por vida. Ese es mi criterio particular. El populismo penal es un cuento de quienes quieren defender a los delincuentes para sacarlos antes de la cárcel. ¿Qué mata más? ¿Un ciudadano que por hambre puede robar una gallina y por mala suerte mató a una persona? ¿O un narcotraficante que envenena a nuestros jóvenes, 40, 50 jóvenes que cada año mueren por esto? Esa gente tiene que estar toda la vida. Si fuera por mí, yo les hubiera puesto cadena perpetua. Perfecto. Y finalmente, ¿cómo avanza lo de los juicios políticos en plazos? Cronograma de los juicios políticos que se avecinen de los 2 que tenemos. Vea, ahora sí ya no sé ni cómo responderle. Acordémonos que 3 juicios políticos que estaban pendientes, que van a volver porque ya se han recogido firmas. Yo inclusive firmé ayer uno, porque se lo retiró las firmas y no se cumplió bien la norma. ¿Que contra Rosemena? Contra... Sí, van a Pero volver. ya estarían para enero seguramente esos juicios. Es que es el orden. Se atrasaron. Es el orden. Ya Por cierto, después de Sommerfield y Palencia, ¿cuáles vienen? Andrea Robo, la ex ministra de Energía. Ya, ok. ¿Y de ahí? Me parece que alguien del Tribunal Contencioso. Sí, cierto, que fue aprobado hace pocos días. Que fue aprobado hace pocos días. El CAL, bueno, admitido a trámite, claro. Pero entonces, ese es el orden. Ese es el orden. Pero ahora mismo, y no se olviden. Pero ya está corriendo los días para lo de la canciller, ¿no? Claro, estamos en etapa de sustanciación. Por eso le digo que es un juicio medio atípico, porque no hemos tenido las sesiones tan profundas e intensas como que tuvimos con Terán. No ha habido tanto entusiasmo. No ha habido tantas ganas, no ha habido tanto entusiasmo, quizás porque los votos no hay. Claro. Y la otra es, me lo preguntaban ayer y vuelvo a ratificar, no es que se ha eliminado el juicio político de la fiscal, está en espera. Claro. Y tiene que coincidir, dependemos de la naturaleza. Yo le aseguro que la señora fiscal da a luz, tiene a su niña e inmediatamente van a impulsar porque ya no hay la causal para que no se dé el juicio, pues. Lo que están esperando es que termine el tiempo de lactancia y todo eso. No. La ley no dice eso. Solamente, y ni siquiera es por el embarazo, es por el embarazo de alto riesgo. Por eso, usted recordará que hoy están investigando quién filtró cierta información del CAL. Los documentos médicos daban que era un embarazo de alto riesgo. Y esa fue la razón para suspender momentáneamente. ¿Y ustedes, como miembro de la Comisión de Fiscalización, están al día con respecto a esos informes médicos? No, y qué bueno, mejor todavía, porque si no hubiera sido otro problema para la Comisión de Fiscalización. Los únicos que han tenido esos documentos son los miembros del CAL. Okay. El documento de la Corte Constitucional llega directamente al CAL. El CAL informa a la Comisión de Fiscalización. ¿Cuándo fue la última vez que notificó? Sin los anexos. Nos dice, el juicio político a la fiscal queda pendiente por esto otro, mediante dictamen de la Corte. Pero no te dice el anexo, no te dice el informe médico. Claro. Mejor por un lado, porque a lo mejor hubieran dicho... O sea que si alguien filtró, es alguien del CAL, se supone. Es que eso no es para quedarse vueltas. Eso no hay para quedarse vueltas. Esos documentos, los únicos que conocían es Secretaría, porque es el encargado de recibir los documentos, claro. y los miembros del CAL. Nadie más
ha tenido acceso a esos documentos y peor la Comisión de ¿Y Fiscalización. cuándo fue la última actualización que hubo? ¿O la última vez que el CAL le notificó algo a la comisión con respecto a este tema? No ha habido última notificación, porque ya como se suspendió ese juicio político, nosotros hemos avanzado. Ya Primero ustedes con el de están Terán claro. y ahora con la canciller. Pero la comisión, el CAL trató ante un pedido de Gisela Garzón de hacer un seguimiento al proceso. O sea, estaban interesados en ver cómo avanza el proceso, entiendo, de embarazo de la señora fiscal. Conocí el documento. Al final lo que decían es que hay una certificación de cuándo vamos a tener ese juicio, y eso lo conoció el CAL. Ya, Entonces, los últimos que han tocado el tema y los que han recibido el informe médico inclusive son los miembros del CAL, absolutamente nadie más. Perfecto. Y máximo, ¿cuándo ya estaría en el pleno el juicio político a la canciller? A ver, lo de la canciller, nosotros tenemos Estamos 24. hasta el día sábado en la etapa de prueba. De ahí tenemos 5 días para emitir el informe. Estaremos hablando del 8, del día de... Primera semana, máxima primera quincena de agosto. La primera semana de agosto, creo yo. Ya. Porque además hay un apuro por lo de la ministra Palencia. Entonces, ¿qué van a hacer? Liquidar esto lo más pronto posible. Allá sí siento que se podría haber los votos, ¿no? Yo contra la ministra Palencia. Hasta ahora en el juicio político de la canciller. Porque ya, por ejemplo, Construye dijo que va a votar a favor. Hemos tenido una sesión. 2 sesiones con la del cronograma del día viernes suspendida. Yo le aseguro que con la ministra Palencia a estas alturas estamos con 4 o 5 sesiones. Es porque hay más interés por el tema. Es verdad. Bueno, gracias al asambleísta Ramiro Vela que ha estado con nosotros. Son las 7:29 en un café con JJ. Muy amable y que le vaya bien en la sesión de hoy día. Vamos con el cebollado, pues. Bienvenido. No, y déjeme saludar a Guayaquil. ¿Cómo no? Hágalo. Además, quiero ratificar el compromiso que tenemos todos con el país y, por supuesto, para los ciudadanos de Guayaquil y de todo el país, decirles que la Asamblea tiene cosas positivas también, más de 25 leyes. Ayer tratamos 3 en primera también, una de ellas importantísima, que es el tema de la seguridad y de la salud. Así que hay cosas positivas, no todo es malo en la Asamblea, y seguramente al final de este proceso atípico de una Asamblea de tiempo muy pequeño, podemos entregar un buen informe para el país. Así que un saludo para Guayaquil.